Continuamos con La Noche. Sin duda, a la hora de ejercer el derecho al voto, un ciudadano tendría que haber considerado a conciencia las propuestas del o los candidatos de su predilección. Pero uno de los pilares de la democracia, como el de sufragar bien informado, enfrenta los fenómenos de las cadenas de mensajes vía teléfono celular, fenómenos que terminan siendo virales y generando todo tipo de interpretaciones. Con la distorsión de la información y la descalificación de las ideas, sus creadores buscan apuntar a la manipulación o confusión del elector. Textos, audios o videos, cualquier opción está a la orden del día para la masificación de las noticias falsas. Una de tantas, por ejemplo en Colombia, ha sido la supuesta modificación sobre el voto en blanco. Con el nuevo reglamento no se puede votar en blanco, pues las FARC tienen curules directas y si la gente vota en blanco, automáticamente los únicos que legislarían serían ellos. No comamos cuento, el votar en blanco es apoyar a que las FARC sean quienes nos gobiernen y legislen al 100%. Claramente, en el modelo de paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, quedaron establecidas 10 curules para el partido FARC en el Congreso, sea cual sea la votación que obtenga. Sin embargo, no es cierto que el voto en blanco haya sido sometido a algún cambio en sus condiciones. Sigue contabilizándose de forma independiente. Tampoco el próximo domingo 11 de marzo los colombianos podrán votar la denominada consulta anticorrupción, como lo han replicado otras cadenas de mensajes. Hola a todas. Ayer en capacitación de jurados informó que los jurados no podemos por ningún motivo persuadir a la gente por la consulta de anticorrupción, es decir, la que le baja el sueldo a los congresistas. En pocas palabras, si el votante no pide la consulta en el momento de votar, no se le entregan, ni siquiera se les puede preguntar si van o no a votar por dicha consulta. Así que moscas a pedir dicha consulta en el momento de votar y correr la voz. Dado que la iniciativa de la consulta anticorrupción no ha concluido el proceso requerido para ser convocada, no será votada en los próximos comicios legislativos. Pero los votantes sí tienen la oportunidad de solicitar alguno de los 2 tarjetones de las consultas interpartidistas de cara a las presidenciales, la de un sector de la izquierda y la de centro derecha. Frente a la oleada de noticias falsas que abundan en redes sociales y cadenas de WhatsApp, ningún aspirante a presidente está exento. Una prueba de lo fácil que resulta crear una noticia falsa fue realizada por el diario El Espectador. Expertos confeccionaron una serie de declaraciones falsas con voces de varios candidatos. Por ejemplo, en voz del candidato Sergio Fajardo puede escucharse la supuesta promesa de educar a jóvenes para ser criminales y en voz del candidato Germán Vargas Lleras la supuesta intención de hacer una alianza con la izquierda. En el contexto de Bogotá, que es un contexto urbano, la capital de nuestro país, con un problema que tenemos nosotros en muchos territorios en Colombia, en diferentes niveles, y es jóvenes con futuro, y diseñamos un programa para sacarlos de ese mundo y después se convierte en entrar a ese mundo de la criminalidad. Audiencia, les explico que nos encontramos con el presidente Uribe, que no queremos en Colombia. En la otra orilla, pues no sabemos hoy a quiénes podamos ver. Pero lo que sí le digo es que a partir del 11 de marzo, al doctor de la Calle, al doctor Fajardo, al doctor Petro, a la doctora Clara López, hay que tender puentes con todos los sectores a un proyecto populista. Integramos hasta ahora a Carlos Suárez, asesor en marketing político. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo también allá a Víctor y a Lucas. Carlos, quiero conocer su análisis. ¿Cuál es la incidencia que tendrán estas fake news en estas elecciones presidenciales y congresionales de este 2018 en Colombia? Bueno, yo creo que las fake news finalmente aportan mucho a las campañas para lo que es la primera parte, el calentamiento, la pelea entre los diferentes candidatos, entre sus seguidores. Pero los medios de comunicación y los mismos ciudadanos cada vez hemos venido más refinando nuestras búsquedas y tratando de contener esta avalancha de fake news. De manera tal que yo siempre he venido diciendo que el elector moderno cada día es mucho más informado y cada día es mucho más inteligente de lo que era anteriormente. Y a veces siento que las fake news del momento que están en boga por el tema digital son muy parecidas a las falsas noticias que se producían y se publicaban en los medios de comunicación y que finalmente no eran controvertidas en el pasado.
De manera tal que yo sí creo que eso hace parte de un problema que estamos resolviendo como sociedad, como la sociedad moderna y como las tribus urbanas. Y yo creo que de una u otra manera han estado un poco sobrevaloradas y nosotros mismos hemos estado tendiendo a sobrevalorar el resultado directo de las fake news en las decisiones del ciudadano en el momento en que piensa depositar su voto. Carlos, en lo que sucedió en la última contienda electoral en los Estados Unidos, los resultados terminaron influenciados por las fake news. En el caso de Colombia, ¿usted cree que puede suceder un escenario similar al que enfrentaron los comicios norteamericanos de la última presidencia? Usted tiene toda la razón, Jefferson, en la influencia que tuvieron las redes sociales y las posibles fake news dentro de la elección en los Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta que a partir de ese momento el mundo entero, globalmente, hemos entrado a tratar de combatir que esos fenómenos tengan incidencia real. Facebook, por ejemplo, de manera inmediata ha empezado a poner unas restricciones importantes dentro de sus algoritmos para poder tener claridad mental de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces ahí hay una autorregulación de estos gigantes de la nueva comunicación para poder hacerlo. Y hoy en Colombia, digamos que está ocurriendo algo muy importante y novedoso, y es que estamos estrenando esas nuevas políticas de Facebook sobre todo, e incluso de Google, y nosotros en las campañas los estamos viendo. Cada vez que estamos pautando diferentes piezas digitales en nuestras campañas, tenemos un lapso de 24 horas en donde Facebook y Google nos aprueban o nos rechazan todas esas piezas que estamos moviendo. Ahora, hay otra parte que se mueve y se mueve orgánicamente y se mueve sola, pero con seguridad son las menos influenciadoras a la hora de estar emitiendo el voto. Lucas, en el 2010 en Colombia sucedió algo bien particular, que los candidatos que ganaban en las redes sociales triunfaban en las encuestas, pero perdían en las urnas. Y me estoy refiriendo específicamente a la Ola Verde, que en su momento lideraron el entonces candidato presidencial Antanas Mockus y el candidato a la vicepresidencia Sergio Fajardo en ese momento. ¿Eso qué tan real es? ¿En las redes sociales manda la opinión? ¿Realmente las redes sociales pueden generar voto? Pues ese tema particular de las elecciones de 2010, yo creo que se dio más a que en ese momento, hace 8 años, los ciudadanos más asiduos a utilizar redes sociales eran muy jóvenes y menores de 18 años y no podían votar. Entonces se dio una ola grandísima del tema de vamos a impulsar en ese momento Mockus, entonces vamos pro Mockus, pero al momento de llegar a las urnas era gente que no podía votar. Entonces había mucho movimiento en redes sociales, pero muy poco en las urnas. Ahora yo creo que del 2010 acá ya hemos cambiado, porque esa gente que antes era la que usaba redes sociales ya ha crecido y ya son votantes que en realidad lo pueden hacer. Entonces hay que ver y esperar cómo funciona. Creo que ya nos hemos dado cuenta en otros países que no necesariamente lo que digan las encuestas es lo que pasa en las urnas. Pero en temas digitales es complicado saberlo. Yo pienso que no, el efecto que tuvimos en el 2010 no lo vamos a tener ahorita precisamente por eso, porque yo creo que ya todo ese público que en el 2010 teníamos que utilizaba redes sociales e impulsaba a estos candidatos pero no votaban, hoy sí pueden votar. Entonces yo creo que vamos a tener un efecto un poco diferente. Víctor, ¿cuál es su opinión? Sí, es relativamente similar. Ahora, yo sí quiero hacer una observación sobre las encuestas. A veces las encuestas terminan modelando una intención de voto, es decir, no haciendo predicción, no tomando una fotografía de lo que está pasando, sino que terminan influenciando. ¿A qué voy con esto? Electores que pueden tener su voto de opinión diciendo por este candidato, pero cuando ven que ya está en el 4º o 5º puesto, dicen, no, voy a perder mi voto, voy a votar más bien por este. Y eso termina generando un efecto que al final, paradójicamente, termina legitimando las encuestas. Y entonces a veces sí dicen, oiga, ¿sabe que sí? La encuesta tenía razón, pero es una encuesta generando algo. Ahora bien, en frente al tema de las redes sociales, sí, lo que pasó con la Ola Verde es básicamente que se llegó a un grupo etario que se entusiasmó muchísimo con una apuesta política, con una estética y una ética donde se alinearon todos esos intereses, pero no pudieron llegar a las urnas. Hoy probablemente esa generación pueda llegar a las urnas.
La cosa es ver y estos cuántos adherirán a el candidato que era afín. ¿Cómo se distribuirá? ¿Cómo se terminará atomizando esa fuerza electoral? Víctor, pero a su juicio, ¿las redes sociales generan solo opinión o también generan votos? Pueden llegar a generar votos, sí. Hay que hacer un trabajo, una estrategia de comunicación política en la cual haya llamados a la acción, haya precisión sobre las ideas políticas, sobre lo argumental y, por supuesto, de esa puesta en escena que hacen todos los candidatos. Es decir, hoy lo que vemos lamentablemente en redes sociales y también en muchos medios es que la postura es absolutamente cosmética. La discusión sobre las ideas es casi inexistente. Yo privilegio una figura. Como hay una puesta en escena, a este lo pinto informal, a este muy formal, a este lo visto campesino, a este lo visto muy urbano. Pero, ¿y las ideas dónde? Entonces, ese es hoy el llamado que yo le haría a las candidaturas. Ahí también hay un tema, Jefferson, y es que creo que en redes sociales nos metemos un poquito en un vacío, cada uno de nosotros estamos en una burbuja. Entonces ya, si yo soy adepto a cierto candidato, lo que yo veo ya es de ese candidato y mi entorno es de ese candidato y por ende, si hago búsquedas en Google o la pauta que me sale en Facebook es relacionada a ese candidato. Entonces hasta cierto punto me aíslan de lo que pase alrededor con otros candidatos. Porque de eso, digamos que ese es el objetivo de Facebook y de Google y bueno, no tanto de Twitter, pero es darme información de la cual yo sea adepto y yo quiera ver. Entonces me aíslan un poco y me ponen una burbuja. Entonces es complicado conocer otras propuestas cuando estoy metido dentro de esa burbuja y no se puede permear. Carlos Suárez, ¿cuál es su opinión frente a este punto? Jefferson, claramente yo sí estoy convencido de que las redes sociales hoy pueden conseguir votos y de hecho los están consiguiendo y de hecho hay muchas candidaturas que hace 10 años jamás podrían haber sido candidaturas que estuvieran peleando una elección si no fuese porque hoy las redes sociales están en el punto de desarrollo en el que están. El problema es comparar el asunto del 2010 con lo que está pasando hoy. Eso fue hace 8 años. El mundo digital, las redes sociales, la tecnología avanza a pasos agigantados. Y hace 8 años Facebook no era ni siquiera una caricatura de lo que hoy es. Facebook ha cooptado al mundo. Hoy en Colombia, solo en Colombia, somos casi que 29 millones de usuarios de Facebook. De manera tal que la manera en que hoy los candidatos y la clase política, los gobernantes también, se pueden comunicar directamente con el elector y con sus gobernados sin pasar por las líneas editoriales de los grandes medios, hacen que evidentemente ese papel lo tengan hoy las redes sociales. Y ahí es donde está el secreto de ir a pescar los votos dentro de toda ese marasmo de ideas y de internautas que hay. Carlos Suárez, asesor en marketing político, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes que están opinando con el hashtag numeral La Noche Elecciones 2018 y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es la incidencia que tienen las redes sociales y las denominadas fake news en el actual proceso electoral que vive Colombia? Esta opinión es de Robinson, dice lo siguiente. Este es un mecanismo que le sirve a unos para bien y a otros para mal. Podemos mirar que así como sirve esta herramienta para subir un candidato, también sirve para destruir un candidato. Jason opina lo siguiente. Con tanta sed de sangre en el ambiente, creo que hará falta que existan personas con criterio y cabeza fría para decidir más allá de lo que el público vea. No se trata de la información que circule, sino de lo que se haga con ella. Y esta es de Chalo Corredor, uno de nuestros televidentes asiduos del programa La Noche. Desafortunadamente, Colombia es uno de los países donde la sociedad tiene un alto índice de ignorancia política, lo que la hace vulnerable a ser manipulada con mensajes falsos en contra o en favor de un candidato, aprovechando que la mayoría de electores no conoce a los candidatos. Vamos a una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.